Muy buenos días a los miembros del tribunal, al director, a las doctores y a los invitados. Es para mí un honor poder estar aquí y agradecer el acompañamiento de todos los asistentes. La investigación se titula Propuesta en la metodología para el desarrollo sostenible de las actividades económicas en los territorios rurales. El director de la investigación es el doctor Germán Méndez. La doctoranda es la persona quien habla, Carolina Suárez Roldán. A continuación presentamos la agenda que está organizada en 7 bloques: formulación de problemas, objetivos, hipótesis, desarrollo de la investigación, conclusiones. Se han identificado diferentes modelos de inteligencia. Está la inteligencia organizacional, la inteligencia de negocios, la inteligencia colectiva, la inteligencia territorial. Es importante resaltar que la investigación se basa en la inteligencia colectiva y en la inteligencia territorial, ya que la inteligencia colectiva nos aporta la gestión del conocimiento, que es la colaboración que se obtiene con el intercambio de información que se hacen con los actores del territorio a partir de herramientas tecnológicas, siendo este gran aporte, que es la gestión del conocimiento del territorio, que es una base conceptual de la inteligencia territorial. Se asume la inteligencia desde el enfoque que se hace en movilizaciones de las inteligencias en la región para poder lograr un bienestar común, que es el propósito de la investigación. A partir del componente teórico de la inteligencia territorial, se observa que deben existir al menos 3 componentes para hablar de inteligencia territorial, que es el desarrollo sostenible, la gobernanza y la tecnología. Por lo cual, cuando hablamos de actores y de inteligencias, es fundamental mencionar que los actores locales son personas estratégicas con un gran conocimiento y una gran experiencia que los debemos articular en la planeación que hacemos en el territorio, razón por la cual se debe cambiar un poco el enfoque económico que se ha dado por años para poder integrar el enfoque ecológico y el enfoque social a partir del conocimiento y las dinámicas que ellos tienen de sus propios territorios. En resumen, a partir del desarrollo del estado de arte, del alcance y de la problemática, se establece como hipótesis de investigación la siguiente: el diseño de una metodología a partir de modelos de inteligencia permite generar alternativas de desarrollo sostenible de las actividades económicas en los territorios rurales de Colombia. Seguimos ahora con la agenda con el desarrollo de la propuesta de investigación. Antes de presentar la estructura general sintética de la metodología, es importante mencionar algunos fundamentos que se tuvieron en cuenta en el diseño. El fundamento es que la metodología nos permite la creación de una estructura que aborda un problema complejo como es el que se está investigando. Segundo, en el diseño y la estructura se seleccionan métodos que se integran y se sistematizan de manera armónica, ya que estos métodos nos permiten comprender y entender el funcionamiento de los componentes del objeto de estudio. A partir de lo anterior, la metodología no es la unión de métodos, ya que esta metodología se basa en un componente teórico sólido que nos permite diseñar una estructura clara, lógica, sistémica y adaptable en la que se integran métodos y que se representan mediante fases que nos ayudan a orientar la aplicación de la misma. De acuerdo con lo anterior, presentamos la metodología general sintética. Esta metodología está conformada por 7 principales fases. De la fase 1 a la fase 4 es la fase de adquisición de conocimiento. De la fase 5 a la fase 6 es la fase de representación. Y de la fase 7 es la fase de toma de decisiones. Me permito hacer una descripción de cada una de las fases. En la primera fase, que es la conformación del equipo asesor, es la vinculación de los principales actores del territorio, y esta vinculación va a depender de la experiencia, conocimiento y disponibilidad que tengan los actores. La vinculación de este equipo asesor es fundamental, ya que ellos interactúan de manera permanente en el desarrollo de las otras fases. La segunda fase de la metodología es la delimitación de los territorios rurales. En esta se hace una revisión de documentos técnicos y legales
para poder identificar las tipificaciones que se tienen. Seguidamente, junto con el equipo asesor, se selecciona el lineamiento que se va a aplicar y se definen los métodos que nos va a orientar la selección de ese territorio de manera objetiva. Ahora continuamos con la tercera fase, que es la adquisición del conocimiento. Nuestra metodología es flexible, ya que establece dos escenarios: que el territorio tenga información o que el territorio carezca de ella. Razón por la cual, si el territorio tiene información, se puede aplicar un modelo base de diagnóstico de desarrollo sostenible. Este modelo base se elabora a partir de un trabajo de investigación de maestría y se toma la base conceptual desde la metodología del ICPDS, que es el Índice de Coherencia Política Pública de Desarrollo Sostenible. En el caso que no se tenga información, se definen y se aplican instrumentos de recolección de información primaria. Seguidamente, en la fase de selección de actividades económicas, aquí podemos identificar si la información viene, si el territorio viene con una información base o si no tiene. Si el territorio tiene una información base, se puede identificar aquellas actividades que han sido frecuentes, cuál ha sido el rendimiento y las características de las mismas. Si no tiene información, se recurre a fuentes secundarias, como pueden ser documentos de diagnósticos territoriales que nos permita reconocer cuáles han sido estas actividades tradicionales y cuáles pueden ser las actividades potenciales que pueden traer un desarrollo o un mejoramiento a los territorios. Después de seleccionar las actividades económicas tradicionales y potenciales, se seleccionan los criterios del desarrollo sostenible. Acá es importante recordar que el desarrollo sostenible se estudia en 3 dimensiones. Cada dimensión tiene un conjunto grande de indicadores, como lo establece la metodología del ICPDS. Pero aquí es importante que el equipo asesor seleccione, de acuerdo a ese modelo base, qué indicadores les interesa medir y cuáles no. En el caso de que no haya un listado consolidado de indicadores, se aplican técnicas de depuración. A partir de lo anterior, se inicia la sexta fase, que es la elaboración de los modelos matemáticos. Esta fase está diseñada en 2 componentes: unos modelos de optimización, que aparte de definir actividades tradicionales y actividades potenciales, representan dinámicas o limitaciones que se pueden tener en el desarrollo ecológico, social y económico de los territorios. Después de haber terminado este componente, se continúa con la elaboración de un modelo ajustado en la que los actores evalúan qué dinámicas tienen sus territorios a partir del modelo de simulación continua, que es el fruto del trabajo de la investigación de maestría que se hizo con el grupo de trabajo. Terminando la fase de elaboración de modelos matemáticos, iniciamos la fase de verificación y validación. Esta fase de validación va a depender de la disponibilidad de información. Si el territorio tiene información, se aplica el modelo que en la fase anterior se hizo, que es el modelo ajustado de diagnóstico de desarrollo sostenible. Si no tiene información, se hace un modelo de acuerdo a las especificaciones y pertinencias del caso de estudio. A partir de lo anterior, cada fase tiene un despliegue específico que permite que la metodología sea flexible y que se pueda adaptar a otros entornos. Por lo cual, el nivel del uso de la metodología va a estar en función de la cantidad de información que se tenga en el territorio y el nivel de desarrollo del mismo. A partir de lo anterior, dado que la metodología es flexible y es general, en torno a la decisión que se toma, se asume condiciones que no son muy favorables en un territorio, razón por la cual se estudia una unidad geográfica que no alcanza a ser un municipio, sino es una vereda, en el que esta vereda se ubica en un municipio que tiene condiciones de poca tecnología, bajo desarrollo económico y baja tecnología, siendo un municipio clasificado como rural disperso de la tipología del DPN, siendo los municipios que se encuentran con más bajo desarrollo. A partir de lo anterior, se continúa con la explicación de la metodología desde un enfoque específico y seguidamente se aplica en el prototipado, que vendría siendo el caso de estudio. En la conformación del equipo asesor se tiene que definir cuál es el objetivo de ese equipo asesor y cuáles van a ser los criterios para poder vincular esos actores. El objetivo
de la conformación de este equipo asesor es la vinculación que nos puedan estar dando con el conocimiento y experiencia para poder seleccionar factores y variables de interés en la propuesta metodológica. En relación a los criterios de selección que nos va a permitir hacer esa integración adecuada de los factores, tenemos la pertinencia del cargo, el alcance del cargo que sea departamental, porque este equipo asesor es del departamento del Tolima, y que aporten de manera representativa al desarrollo de las dimensiones de la región. A partir de este enfoque específico, en la siguiente diapositiva se muestra el resultado del despliegue, que es la vinculación de los actores del departamento del Tolima en desarrollo a cada una de las dimensiones. Entonces, en la dimensión ecológica encontramos la vinculación de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, y la Agencia de Desarrollo Rural. En la dimensión social está la Secretaría de Inclusión Social de la Gobernación del Tolima, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, y el Programa Paz y Región de la Universidad de Ibagué. Y en la dimensión económica encontramos la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria junto con la de la Planeación y TIC de la Gobernación del Tolima, más la Asociación para el Desarrollo del Tolima, la ADT. Continuamos con la segunda fase, que es la delimitación de los territorios. Desde el enfoque general se presenta una primera fase, que es la búsqueda de esos lineamientos teóricos y conceptuales de los territorios rurales, y seguidamente con el equipo asesor se selecciona ese lineamiento. A su vez se definen los métodos que se van a definir para la orientación de la decisión. El primero es el método de proceso analítico jerárquico del HP y el segundo es el método de factores ponderados. En la delimitación, en el despliegue del caso de estudio, se relacionan los principales lineamientos en la tipificación de los territorios en Colombia y se selecciona la tipificación que establece el documento Misión para la Transformación del Campo, definición de categorías rurales, en la que define 4 categorías, siendo de interés la categoría de rural y rural disperso. Continuamos con el despliegue en el caso de estudio, en la que se hace la definición de los criterios, la cual se hace una búsqueda de documentos locales que nos permite con el equipo asesor calificar la importancia de esos criterios locales, hacer la retroalimentación con los criterios que previamente se han identificado en las fases anteriores, de tal manera que al final tenemos unos criterios priorizados que tienen información para poder aplicar los métodos matemáticos. Continuamos. En el aporte de esta diapositiva es socializar los criterios por cada uno de los componentes, los puntajes que se obtuvieron, que fueron los más altos del equipo asesor, y la fuente de información donde se analizó los datos de cada uno de ellos. A partir de los métodos previamente seleccionados, se aplica el método HP. Acá mostramos los resultados del método HP, en la cual se observa que no se ajustó dado la razón de consistencia, por lo cual procedemos a la aplicación del segundo método, que es el método de calificaciones ponderadas. Acá se relacionan los pesos que dan los equipos asesores para la aplicación de estos criterios. Es importante mencionar que en esta fase la metodología permite identificar un método principal que en el caso que nos llegue a funcionar, dada la experticia de los actores en el territorio, podamos aplicar un método secundario. A partir de los resultados anteriores, se aplican los criterios, las ponderaciones y la información de los criterios a los 15 municipios que están categorizados como rural dispersos del departamento del Tolima. Y acá observamos la calificación del desarrollo sostenible por cada uno de los municipios, siendo de interés los municipios con menor calificación. Con el equipo asesor se selecciona San Luis como municipio de interés para el desarrollo de la investigación. A partir de la selección del municipio, se identifica la necesidad de seguir tipificando el territorio rural
dado que este municipio no tiene información o carece de ella. A partir de esto se aplica otra vez el método de métodos ponderados para poder seleccionar una vereda. Para poder seleccionar esta vereda también se hizo un trabajo en territorio en la que se conforma un equipo asesor local, que sería el equipo que está ubicado en el municipio de San Luis. Se identifican los criterios, también se hace un levantamiento de información para la ponderación, se levantan los datos que hay para las 35 veredas y a partir pues, del resultado se escoge la vereda Caracoli, que es la vereda que tiene la calificación más baja del desarrollo de las veredas como tal. Aquí es importante mencionar que dada la importancia que tienen los actores en la metodología, se diseña un proyecto de investigación específico en el departamento que se titula Diagnóstico de Desarrollo Territorial de un Espacio Rural a partir de las dimensiones ecológica, social y económica. Este proyecto en específico nos ayudó a poder tener el apoyo económico y el compromiso para poder desarrollar actividades en el territorio. Este proyecto de investigación en específico está totalmente alineado al objeto de estudio de la investigación doctoral. Seguidamente, se aplica la fase de adquisición de conocimiento. Esta fase de adquisición de conocimiento parte de un modelo de diagnóstico que se aplica para los territorios rurales que tienen información. Razón por la cual pues, se identifican las variables a partir de la metodología ICPDS, se hace la recolección de información a partir de la base de datos Terridata, en la cual se hace un proceso de homologación de esas variables y se hace el modelo propuesto. Este modelo propuesto inicia con unos modelos causales de cada una de las dimensiones que plantea el ICPDS, se hace un proceso de fusificación de las variables. Posteriormente se hace la integración, que vendría siendo la integración en un solo modelo conceptual de esos modelos de dimensiones previamente estudiados. Y finalmente se hace el modelo simulado. Inicialmente se realizó en la herramienta ITIN, que fue el trabajo desarrollado con la investigación de la maestría, dada la cantidad de arreglos de municipios, del tiempo, de los criterios, de las dimensiones, no corrió lo suficiente, razón por la cual se plantea un modelo en Visual Basic que nos permite hacer esta comparación. Acá es importante mencionar que este modelo de simulación evalúa el desarrollo sostenible no solo para una unidad territorial, sino para varias. Entonces nos permite comparar el desarrollo sostenible que pueden tener los diferentes municipios de un mismo departamento, dado los grados de desarrollo que hay en un departamento como tal. En el caso de estudio que es la vereda Caracolí, que no tiene información, se aplicó la fase de levantamiento de información primaria. En el enfoque específico, recomendamos la cartografía social, siendo una herramienta de acción participativa que nos permite a nosotros entender cómo los actores ven el desarrollo de la dimensión ecológica, dimensión social y dimensión económica. A partir de esa cartografía se plantean tres fases genéricas, que es la fase de planeación de la cartografía, en el que se elaboran unas guías, seguidamente se hace la aplicación de la cartografía, que es toda la logística que se planea con los actores del territorio, y finalmente se hace la sistematización de los resultados, que viene siendo el análisis de los mapas y demás instrumentos aplicados con los actores. A partir de todo del enfoque específico que se acaba de mencionar, se hace la aplicación en el caso de estudio, en el que se aplican tres cartografías, una para cada dimensión. Esta cartografía nos permitió identificar criterios que están directamente relacionados con las actividades económicas. Por ejemplo, en la vereda Caracolí, un componente crítico para ellos es el recurso hídrico y esto afecta directamente pues el desarrollo de las actividades económicas y así pues encontramos factores que hay que tener en cuenta a la hora de poder plantear bien estos modelos matemáticos. Continuamos con el componente de selecciones de actividades económicas. Aquí se seleccionan dos metodologías, la SIU, y se agrega otra nueva que es la CPC, que es la que está centrada en productos. Esta metodología tiene 5 dígitos, razón por la cual es más específica con el desarrollo de las actividades económicas.
Se seleccionan 68 actividades que hacen parte de las sesiones que previamente se delimitaron y en la SIU se relacionan 334 que van alineadas a estas 68 del SIU. Las dos metodologías son complementarias. La CPC complementa muy bien la SIU. A partir del desarrollo que se llevó en el territorio, a partir de fuentes secundarias y también a partir de la participación de expertos locales, se seleccionan los tipos de cultivo. Acá están los tradicionales, la vereda Caracolí tiene 4 cultivos tradicionales y se agregan 12, que son los cultivos potenciales que se pueden hacer en la vereda. En el sector de ganadería se identifican estos tipos de animales, dadas las condiciones de la vereda se seleccionan 4, que son las aves, los bovinos, los cerdos y los ovinos. Y en las actividades del sector del servicio de turismo, ahí sí información secundaria no hay. Estos servicios se identificaron con las dinámicas que se hicieron con los actores, en la cual tienen servicios de alojamiento rural, servicios de alimentación y servicios de turismo de naturaleza. Después de haber seleccionado las actividades económicas, tanto las tradicionales como las potenciales, se hace la selección de los criterios de desarrollo sostenible. Aquí en el enfoque general planteamos que si hay un marco conceptual claro de los criterios en el desarrollo sostenible, lo que se procede es a seleccionar esos criterios con el equipo asesor, tanto local como departamental. Que en el caso que no haya un marco claro, se procede a hacer una revisión sistemática de literatura. En el desarrollo y la investigación se hace una revisión sistemática de literatura, dado que a pesar de que hay un gran conjunto de indicadores de desarrollo sostenible, no se encontró un consolidado fuerte para poder seleccionar estos criterios en territorios rurales. Entonces se investigaron cuáles son los criterios que se han desarrollado solamente en estas zonas. A partir de la revisión sistemática de literatura se elaboran las fases de la metodología de la revisión sistemática y se identifican los principales criterios en cada una de las dimensiones. Continuamos con los resultados que se obtienen de la revisión. Acá en la fase de búsqueda se identifican 480 artículos que son de interés, se aplican 3 criterios de selección, dando un total de 67 manuscritos que se analizan a detalle. En la fase de análisis se aplica el diagrama de afinidad y el diagrama de Pareto, que nos permite identificar 164 variables, que son propiamente las que responden a las dinámicas de estas zonas, y estas se clasifican, de estas 164 variables o criterios, se definen 5 subdimensiones del componente ecológico, 7 subdimensiones del componente social y 5 subdimensiones del componente económico. Aquí también es importante mencionar que se retroalimentan los resultados de la revisión sistemática de literatura con los objetivos del desarrollo sostenible, en el que se identifica que los objetivos del desarrollo sostenible sí responden de manera genérica a algunas actividades, a las dinámicas del territorio rural, pero se reconoce la importancia de definir nuevos ODS que permita responder a las necesidades e interacciones que se ven en el componente cultural y últimamente en el conflicto por el uso de los recursos. De acuerdo con lo anterior, se identifican 35 criterios para la retroalimentación de los modelos matemáticos que me permite poder representar las dinámicas del desarrollo sostenible en el territorio. Continuamos con la fase de elaboración de modelos matemáticos. En esta fase se hace la elaboración del modelo conceptual. Aquí vemos los 3 componentes del objeto de estudio y cómo estos componentes se interactúan con la parte de la fase de la elaboración de los modelos matemáticos. En el componente de desarrollo sostenible se definen los criterios y también se definen el porcentaje o la ponderación de cada dimensión. En el componente de actividades económicas se definen las actividades tradicionales y las actividades potenciales, siendo esta la variable de decisión. Y en los territorios rurales se representan los diferentes niveles jerárquicos, siendo de interés para el caso colombiano los departamentos, los municipios y las veredas. Esta metodología se puede aplicar
a nivel de vereda, municipio o hasta a nivel de departamento. A partir de este estudio, estos componentes y la delimitación en función de las dinámicas del espacio, se establecen estos modelos matemáticos. Este primero es los modelos de optimización. Iniciamos con la programación lineal, siendo el modelamiento base, que nos permite orientar decisiones en relación a las dinámicas de unos recursos que son escasos. Seguimos luego la programación multiobjetivo, que nos permite establecer más de un objetivo en relación a la técnica anterior. Acá podemos definir que se quiere maximizar los ingresos de la población rural, pero a la vez se quiere reducir el impacto ambiental, por ejemplo. También agregamos el componente de incertidumbre, que lo relacionamos en la programación estocástica, y terminamos con la programación difusa. Después de haber terminado esta primera técnica de elaboración de modelos matemáticos, se continúa con la segunda, que es el modelo ajustado de diagnóstico de desarrollo sostenible, que se hace en base a una simulación continua, y en el caso de que no haya información, se hace un modelo de validación ajustado y pertinente. A partir de las definiciones que se fueron dando en el territorio, aquí observamos los diferentes criterios que se contemplan para la vereda Caracolí, en el componente ecológico, en el componente social y en el componente económico. Y en función del sector productivo, pues se van a habilitar las restricciones o los componentes que se están estudiando. Seguidamente se relacionan unas imágenes del modelo matemático de programación lineal, en la cual se definen los índices, los parámetros, las diferentes funciones objetivos que se contemplan, el conjunto de restricciones en cada una de las dimensiones del desarrollo sostenible. Y por último, pues la condición de no negatividad y el tipo de variable que tiene la técnica matemática. A partir de lo anterior, dada la necesidad de recoger información para que los modelos matemáticos se puedan utilizar, se hacen 3 bases de datos técnicas, una para cada sector productivo. Esa base de datos técnicas de las actividades, que es el consumo del agua, el consumo del suelo, los fertilizantes, la cantidad de población que hay para poder trabajar, se hace todo ese levantamiento. Ese levantamiento se hace en función de expertos locales, documentos técnicos y el diseño de una encuesta de actividades económicas. Ese diseño de encuesta tiene una cantidad de preguntas para cada uno de los sectores. A partir de la aplicación de esta encuesta y de las dinámicas que se conocieron, se identifican unos factores que son de interés. El primero, las unidades productivas agrícolas, por lo general son de 1 a 1.5 hectáreas, siendo un espacio o una cantidad de área menor si las comparamos con las unidades productivas ganaderas, que tienen bastante área. También identificamos aquí las actividades tradicionales. En la parte de la agricultura, los cultivos tradicionales de ellos es el aguacate, el limón, el mango y la uyama. En la parte de ganadería se dedican a ovinos y aves de corral. Y en la parte del turismo, el porcentaje más representativo son los restaurantes en la alimentación, seguido el alojamiento que ofrecen a los turistas que van a visitar la zona. A continuación presentamos el insumo del modelo de programación lineal para el sector de la ganadería, así como se hizo para el sector de la ganadería, se hizo para agricultura y se hizo para turismo. Entonces acá están relacionadas las variables de decisión. Aquí vemos los coeficientes de la función objetivo, que en este caso lo hicimos para maximizar los ingresos de la población rural. Seguidamente vamos a encontrar los coeficientes de los términos independientes, que viene siendo la estimación de la disponibilidad de recursos y también pues el requerimiento de las demandas. Ahí terminamos la sexta fase y continuamos con la última fase, que es la fase de validación. En la fase de validación, como la vereda no tiene información, se hace un modelo de validación ajustado que corresponde a la elaboración de un prototipado o un software que le permite a los actores rurales determinar esas actividades económicas y seguidamente poderlas comparar con datos reales que se consiguen a partir del nivel municipal. Entonces aquí encontramos la herramienta tecnológica, tiene unas entradas, que es la definición de
la definición de las actividades económicas, cada módulo tiene su desagregación, luego se define el factor objetivo, si es una programación lineal se define un objetivo, si son varias se define varios objetivos de acuerdo a lo que ellos plantean, se configuran las restricciones que tienen que ir todas las dimensiones del desarrollo sostenible ahí y se ingresan los datos, acá hay una data que ellos pueden utilizar en el caso que esa data no se ajuste porque las dinámicas de cada territorio son diferentes, se pueden agregar de manera manual. Y de salidas tenemos la solución del modelo matemático y el informe que le indica a los actores qué significan esos números y cómo los pueden interpretar para que vayan cambiando la toma de decisiones que se están haciendo. Acá tenemos la ventana principal del modelo matemático, donde se configura con las dos primeras técnicas matemáticas y los 4 módulos. Continuamos con una imagen de la selección del sector productivo. Cada sector tiene su configuración en relación a cómo se hace la producción, la cantidad de opciones que tienen. Se puede comparar actividades de agricultura con ganadería, turismo si lo dejamos solito, dadas las dinámicas de diferencia que se presenta con turismo. Acá encontramos la selección de la función objetivo. Seguidamente está el módulo para configurar las dinámicas de las dimensiones del desarrollo sostenible. Se continúa con la precarga de datos. Acá el usuario puede ver las bases de datos técnicas que se elaboran o pueden agregarla. Y si quieren precargar los datos, también pueden precargar los datos que ya están en el software cargados previamente. Acá se plantea la imagen de cómo se resuelve el modelo matemático en la herramienta. Y finalmente acá está el informe resultado, que es lo que dicen las variables en cada una, igual que para el componente de restricciones se plantea una descripción detallada. En la validación de la vereda Caracolí, ¿cómo se hace? Se estima la producción de la vereda a partir de los datos municipales de San Luis, razón por la cual se hace una estimación de los porcentajes que pueden tener ellos a partir de las dinámicas que tienen dentro de las actividades económicas. Seguidamente se proyectan los datos de producción de la vereda Caracolí a través de las técnicas de análisis de series de tiempo y finalmente ese dato real se compara con el dato que nos da la herramienta frente a qué cantidad de actividad económica se está sugiriendo que se haga teniendo en cuenta las limitaciones del desarrollo sostenible en relación a ese dato real que se proyectó. Continuamos. Bueno, aquí es importante mencionar que el modelo se corre con unidades productivas manuales, que es lo que predomina en el territorio, y en ganadería se corre con sistemas extensivos, que es el sistema de producción más representativo para ellos. A partir de lo anterior, se presentan los resultados de la validación. Aquí tenemos el resultado de aplicar la técnica de análisis de series de tiempo, en la cual nos dice la producción de cada tipo de animal que va a ser en el año siguiente. Y en esta siguiente tabla se relaciona esa producción en número de cabezas, pero también se relaciona en la cantidad de área que se asigna para hacer esa producción de animal. En función de esa técnica, de ese modelo de validación que se ajustó, dadas las dinámicas que se tienen, se relaciona el dato del sistema real que se proyectó más el dato del modelo de validación. Y vemos que las diferencias son menores en relación a los datos que se comparan. Acá me está diciendo la diferencia en la cantidad de áreas que recomienda el modelo asignar en relación a las que los datos reales me están sugiriendo. Posteriormente observamos aquí también la validación para las actividades del sector de la agricultura. Vemos que las diferencias son positivas de la gran cantidad de los cultivos. Eso significa que se está produciendo un poco más del dato real, pues siendo una condición que favorece la seguridad alimentaria del departamento del Tolima. Conclusiones. Finalmente entramos a las conclusiones. Aquí en las conclusiones, en el componente de territorios rurales, se observa la creación de 2 equipos asesores, uno departamental, uno local. Se definen los lineamientos que se aplican en el territorio. Con el equipo asesor se aplican los 2 métodos de selección, que es el proceso analítico jerárquico y el método de factores ponderados. En el componente de actividades económicas se definen 2 metodologías,
se acotan 3 sesiones y a partir de esas 3 sesiones se acotan las 68 actividades que se contemplan para el desarrollo del despliegue del caso de estudio. En el componente de la adquisición de conocimiento se establecen 2 escenarios en función a si hay o no hay información. Si hay información, se establece un modelo base de diagnóstico de desarrollo sostenible. Ese modelo base se continúa para seguir las fases de la elaboración del modelo de simulación continua, que es el que nos permite medir el nivel de desarrollo, el nivel de desarrollo sostenible en el territorio. Si no existe, pues aplicamos instrumentos de recolección de información, como fue la cartografía y otros instrumentos que se pueden dar a partir de las dinámicas de los actores. En el componente de desarrollo sostenible se aplica la revisión sistemática de literatura que nos permite identificar 164 criterios, en la cual se definen 35 que son los que están directamente relacionados con las actividades económicas, 9 criterios en el componente ecológico, 11 en el componente social y 15 en el componente económico. En la parte del modelo conceptual vemos cómo se interactúan los componentes. El territorio rural es un insumo de entrada para poder tener la adquisición de conocimiento, que es el territorio donde yo voy a trabajar. Acá también me da una información previa para poder conocer las actividades económicas y poder definir nuevas actividades de acuerdo a las condiciones del territorio. Y finalmente, la retroalimentación con el desarrollo sostenible en cuanto a las dinámicas o limitaciones que debemos tener en cuenta. En la fase 6, que es la elaboración de los modelos matemáticos, aquí observamos los modelos de optimización y aquí observamos el modelo de validación como tal. A partir del desarrollo del trabajo que se hizo, se elaboran unos productos de investigación. Aquí se relacionan los productos de investigación que fueron esperados y acá se relacionan los productos de investigación que se entregaron. Se entregaron 3 artículos de nuevo conocimiento. Se entregaron 3 innovaciones de proceso y servicio, que es el trabajo que se hizo en el territorio. Se entregaron 5 trabajos de pregrado, se elaboró el trabajo de maestría, se está en el proceso de entregar la formación doctoral, que es la que actualmente se está presentando. Se hacen 2 participaciones en eventos internacionales. Aparte de estos productos, se fueron agregando nuevos, dadas las dinámicas. De los nuevos tenemos pues 2 artículos publicados en Memoria Scopus, un software que vendría siendo el modelo de validación ajustado que se hizo para la vereda Caracoli, pero que se puede aplicar también para otras veredas o para otros territorios, igual que la base del modelo de diagnóstico de desarrollo sostenible, y se elaboran 2 productos de apropiación social que corresponden a productos de fortalecimiento o solución de asuntos de interés social. Aquí encontramos el nombre de los artículos, seguidamente está la imagen de cada uno de los artículos, la participación de los eventos. Encontramos también el nombre del desarrollo del software y las innovaciones. Las innovaciones se trabajaron con las secretarías de la Alcaldía de San Luis. También nos estuvo acompañando la Asociación de Productores Agropecuarios Sotomín, siendo la más grande del municipio. Y también nos acompañó la presidenta de Asojuntas en el desarrollo de la investigación. Aquí vemos el registro del software en la Dirección Nacional de Derechos de Autores. También aquí observamos las capacitaciones para que ellos apropien el modelo y la información que les da esas técnicas matemáticas. Estamos todavía haciéndole seguimiento a la implementación de este modelo. Encontramos las certificaciones de las innovaciones firmadas por la Alcaldía, por Asotomín y por la Junta de Acción Comunal en especial. Encontramos los 5 trabajos de formación de pregrado. Acá tenemos nuestro equipo de trabajo que corresponden a los estudiantes que ya se graduaron como ingenieros industriales. Acá tenemos a nuestra estudiante de maestría, que también ya se graduó y que aportó demasiado al desarrollo de la investigación.
Y finalmente está la bibliografía. Aquí se relaciona un resumen de los tipos de documentos que se utilizaron, de los años de los documentos y el idioma de la misma, siendo la información base, tanto secundaria, que se tomó para el desarrollo de la investigación. Muchas gracias por el tiempo, por la atención. De acuerdo al protocolo y una vez terminada la presentación por parte del estudiante, el tribunal podrá iniciar con la etapa de preguntas. Como jefe de mesa, doctora Lindsay, te ordenará pues el orden en las que van a intervenir. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carolina, por tu presentación, muy clara. Y bueno, creo que entonces le damos, o sea, el orden que considero que se debe dar es primero el jurado internacional, luego el invitado y pues por último hablaré yo como jurado pues interna, ¿no? Dentro de la U. Entonces... Antes que todo, muchas felicidades a Carolina y por el trabajo y muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora Lindsay, y gracias, doctor Méndez, para la invitación a poder leer, ¿no? esta tesis, porque al final me dio mucho gusto poder acercarme a sus trabajos, que me parece muy interesante y de hecho muy relevante. Si puedo empezar con este tema de la relevancia de esta investigación, porque sabemos que en las próximas décadas seguramente una de las batallas, uno de los retos más importantes por la humanidad va a ser el desarrollo urbano, ¿no? Pero un desarrollo urbano sostenible no lo podemos pensar sin pensar en un desarrollo rural sostenible. Un sistema urbano no se puede sustentar sin un sistema fuerte rural, y de hecho esto es un punto que trata al inicio de la tesis. Una tesis que tiene este marco teórico y un marco sobre los retos contemporáneos muy interesantes al inicio, y donde se muestra, de hecho, la importancia y la relevancia del sistema rural, un sistema rural que muchas veces se acerca de un colapso y aún así falta de atención por parte de los sistemas políticos, económicos, hasta los sistemas tecnológicos, ¿no? que al contrario ponen mucha atención en los ámbitos urbanos. Entonces, hablar de territorio, como está haciendo esta tesis, como en particular en la parte inicial de la tesis se trata de que el territorio, pienso que sea muy importante, ¿no? Entonces, queda muy bien hoy día hablar de esta metodología para ver cómo desarrollar un sistema económico que pueda dar fuerza a las áreas o a los territorios rurales. Hay un par de consideraciones que quería hacer con ustedes, o mejor dicho, un par de curiosidades, ¿no? que también pienso dependan del hecho de no conocer el contexto específico. Y una primera tiene que ver con parte de la metodología, en particular con el tema de la participación de los actores, el equipo asesor, de esta conformación de la mesa técnica del trabajo local, y en general de los actores locales, ¿no? Me parece entender que muchos son actores que vienen del área gubernamental, y me parece entender que al mismo tiempo hay pocos actores que representan el sector o privado o el sector de asociaciones civiles. Mejor dicho, parece un poco balanceado y con mucho peso del sector gubernamental. Entonces, esta es una primera curiosidad, ¿no? Pregunta, y no sé si viene del hecho que en Colombia el sector gubernamental también tiene una fuerte representancia del sistema productivo. Y relacionados con esto, siempre sobre el tema de las participaciones, así estos actores que participaron a lo largo de la tesis ya les compartieron algún feedback, alguna percepción sobre la relevancia de esta investigación, o si hasta llegaron ya algunos resultados de cómo estos trabajos, esta concientización que se hizo, hayan llevado alguna intervención por parte de estos actores principales. Entonces, esta es una primera pregunta relacionada al impacto y a la metodología de involucramiento de los actores.
Y la segunda pregunta tiene que ver con la adaptabilidad del modelo, ¿no? Carolina dijo durante la presentación que es un modelo adaptable. Entonces esta metodología en teoría se puede transferir a otros territorios, otros contextos, otros países, ¿no? ¿Cuánto es fácil poder hacer esto? ¿Cómo varían los criterios de acuerdo a los contextos locales y cuánto es factible en términos de tiempos o de recursos que se necesitan para estudiar y desarrollar este modelo en otros contextos? Estos son los dos temas principales que le quería preguntar. Bueno, muchas gracias, doctor Emanuel Jordi, por estar en estos momentos, por la retroalimentación en las revisiones dadas. Bueno, en relación a la primera pregunta, la vinculación de los actores se hizo tanto a nivel gubernamental como actores locales del territorio. La primera conformación fue el equipo asesor departamental, donde tratamos pues involucrar tanto organizaciones del Estado como privadas y también asociaciones. Y en el equipo asesor local sí se vinculó bastante los actores locales propios de la zona, en la cual nos acompañan, aparte de las secretarías de la alcaldía, nos acompañaron asociaciones, nos acompañaron 2 presidentes de Junta de Acción Comunal y personas que ya llevan años viviendo en el territorio. Entonces, a partir de esa conformación del equipo asesor local, se dieron esas dinámicas que se presentaron en el día de hoy. En cuanto al impacto que tiene actualmente la investigación, el impacto que hemos trabajado, porque todavía seguimos trabajando con el territorio, es la innovación en procedimientos y servicios. Esa innovación consiste en la apropiación de la herramienta tecnológica, que es el software que se hizo como modelo de validación ajustado. Este software ellos ya lo están manejando, inclusive les llamó bastante la atención para poder agregar nuevas actividades económicas de otros sectores que no se contemplaron como tal. Entonces, un impacto que ya estamos midiendo es el manejo de este modelo de inteligencia que se representa en esta tecnología que viene siendo el software, para que ellos puedan tener información y puedan mejor orientar las decisiones que se están llevando desde la alcaldía municipal. Ese mismo proceso de apropiación y de capacitación de la herramienta tecnológica se hizo con la alcaldía y próximamente pues lo vamos a hacer con los departamentos, con los actores departamentales. Todavía hay pendientes, pero ya hemos venido entregando varios de los compromisos que hemos acordado con ellos en la configuración de estas mesas o de estos espacios de trabajo. La segunda pregunta, doctor Emanuel, ¿qué tan fácil es aplicar o ajustar esos modelos en otros territorios? Pues depende, yo creo que de 2 factores, la disponibilidad de información que se tenga en el territorio y poder conformar en los equipos asesores, porque los modelos se ajustan en función de las dinámicas de los criterios o variables que se seleccionen y de qué tanto queramos evaluar, si queremos evaluar todo un departamento o un municipio o algunas veredas. Pero los 2 modelos, tanto el de la fase 1 como el de la fase 2, se pueden ajustar a partir de estos requerimientos que menciono, y el tiempo pues depende de la dinámica de los mismos actores y el compromiso que se tenga para poderlos desarrollar de manera adecuada en la zona. Gracias, Carolina. Gracias, doctora. Entonces, continuamos con el doctor Carlos Franco. Listo. Bueno, quisiera empezar felicitándote por el trabajo, también felicitando al director. Es un trabajo que el trabajo de campo requiere pues de mucho trabajo, mucho tiempo, y se nota mucho en el documento y en la escritura. Obviamente todo siempre tiene pues alguna opción de mejora, pero quisiera empezar con las felicitaciones. Gracias, doctor Carlos. Tengo una serie de preguntas, unas relacionadas más con el modelamiento, otras con la metodología, otras un poco con la sustentación, pero las voy a poner en el orden que las iba anotando. No tienen un orden lógico. ¿Listo? Entonces, quisiera que me ayudaras respondiendo. El aporte de la tesis claramente es metodológico, no es de modelamiento. El modelamiento hace parte de la fase metodológica. Quisiera saber, como este es el aporte, ¿qué otro tipo de metodologías consideraron en el trabajo para decir que esta es la contribución mayor del trabajo?
¿Qué otro qué tipo de otros tipos de metodologías existen? metodologías? Pues las metodologías que se integraron fueron, yo creo que en orden, en tres órdenes, lo que fue la vinculación con los actores, dada que esas dinámicas no se desarrollaban en los territorios y la forma en cómo se fue dando la vinculación y los compromisos fue algo particular. Entonces hubo una metodología en la vinculación de los actores que nos basamos en metodologías de ciencias sociales para poder hacer esa articulación. Las otras metodologías que se articularon fue la manera en cómo se hizo la integración de los métodos que se aplican en el desarrollo más que todo matemático. Sería la segunda metodología que se tuvo en cuenta para la incorporación del diseño estructural como tal de la que se propone en la investigación. Cuando de hecho, el jurado anterior también preguntaba algo que no es un riesgo tener actores, es decir, entiendo la oportunidad que los actores locales estén involucrados y lo entiendo, pero cuando uno habla de desarrollo sostenible y se evalúan elementos o variables de largo plazo, no es un riesgo tener una información local de los actores cuando son temas de largo plazo. No sé si sea clara la pregunta. Si me haces el favor de explicarlo un poquito más, Claro, al riesgo a que digamos, hace relación. Los actores locales tienen una visión cerrada de su desarrollo, que no quiere decir que esté mal, pero cuando uno piensa en metodologías de evaluación de largo plazo, esas visiones a veces no se tienen en cuenta cuando uno tiene un desarrollo cerrado. Te pongo un ejemplo. Cuando yo evalúo una tecnología, un actor local quiere tener ganancias tempranas, Sí. ¿cierto? Pero las tecnologías se evalúan en el largo plazo, ¿sí? Sí. Es un tema diferente. Entonces, la pregunta sobre la metodología y la inclusión de los actores locales es si no es un riesgo en la ponderación de la sostenibilidad, que es pues el título de la tesis, o cómo se ponderan con esos actores locales, gubernamentales y demás actores. Sí, la dinámica que se desarrolló es primero recibir la retroalimentación de los actores locales, argumentando del por qué estamos estimando estos números o por qué se están seleccionando esos criterios. Posteriormente se evalúa con la mesa departamental, porque el interés siempre fue conectar lo departamental con lo local. Entonces, ahí es una forma de disminuir ese riesgo. Y pues lo otro es que la metodología permite hacer esta proyección en el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa si yo me paro en esta visión y manejo estos datos? ¿Qué pasa si yo manejo estos datos que son de menor alcance, vienen de unas fuentes más locales y poder evaluar la diferencia es algo también muy valioso para proyectar las dinámicas a futuro en las zonas. Con respecto a esa respuesta, tengo unas preguntas anidadas y es, ¿por qué escogieron la optimización matemática como una fuente para la selección de las alternativas de sostenibilidad? Sí, anidado la misma pregunta, la sostenibilidad es de largo plazo. Estoy hablando solamente de la parte de modelado porque pues tienes un modelo de simulación. Cuando yo pondero o hallo un modelo matemático, son decisiones estáticas que tienen unas variables o unos parámetros que tienen una variabilidad muy larga, sobre todo si yo hablo de sostenibilidad. Como no hay unas pruebas de variabilidad o optimización estocástica per se sobre la varianza de los datos y lo demás, porque obviamente son temas de largo plazo, porque la programación lineal, que es uno de los modelos que presentaron en el documento, fue escogida como base para seleccionar esas alternativas de trabajo. Claro que sí, doctor Carlos. Sí, nosotros en la parte de los modelos de optimización se hace el modelo de optimización de manera genérica con las técnicas que se plantean, tanto la estocástica como la difusa. Se emplea la programación lineal base, dado el perfil de los actores locales y también hasta departamentales, siendo una técnica que es más sencillo de que ellos comprendan para poder traer esa información a la vida real de lo que ellos hacen en la parte regional. Entonces fue más para que lo que se haga tenga un impacto y que los actores puedan utilizar ese tipo de herramientas. Ok, listo. En el segundo modelo, perdón, ya casi acabo. En el segundo modelo, bueno,
En el modelo de programación multiobjetivo, que realmente no estás ponderando los objetivos, sino están utilizando programación meta con las desviaciones, que no está mal. Quiero entender, digamos, en la aplicación, un resultado que se desvíe mucho de una meta, ¿cómo lo ponderan sobre los 3 objetivos de sostenibilidad que se tomaron como criterios? Es decir, si un resultado, el ecológico siempre va a ser, pues, como tú lo mencionabas en la sustentación, puede ser uno de los factores limitantes más grandes, y en el desarrollo sostenible claramente es uno de los factores más importantes. Pero por el contraste, el factor social en la generación del empleo, generación de dinero, capital, pues es uno de los que más va en contravía uno del otro, ¿cierto? Sí. Y lo mencionaste. Entonces, quisiera ahondar sobre los resultados de los modelos, digamos, ese tipo, cuando se le entrega a la comunidad una solución, ¿cómo se pondera esas desviaciones o cómo crees que ellos podrían ponderar la desviación? Pongo otro ejemplo, cuando uno trabaja programación multiobjetivo, pues tiene la frontera de Pareto y tiene un conjunto de soluciones donde cada una tiene un balance sobre los 3 objetivos que son en contravía entre ellos, ¿cierto? Entonces, pues el decisor tiene que decir por cuál de ellos se va bajo un criterio que puede ser personal, regional o demás. Como la propuesta metodológica es trabajar con regiones, esas desviaciones, cómo se trabajan que son las desviaciones de los objetivos, cómo se trabajan en la comunidad o cómo ellos podrían adaptarlas. Vale, doctor Carlos. Esa segunda técnica, que es la técnica multiobjetivo o la de metas, no se ha implementado en el territorio. La que se realizó a cabalidad fue la de programación lineal. Esa sí está configurada en la herramienta tecnológica, que es la que vamos a seguir trabajando con ellos. Y esta herramienta tecnológica está configurada con el modelo de penalización. Entonces ahí tocaría entrar con ellos a explicar cómo se mide la penalización en base a la herramienta tecnológica, para que sean conscientes que están dejando de perder y que están ganando al momento de tomar esa decisión con esas actividades que se están definiendo en su momento. No sé si te respondí. Sí, súper claro, sí. Vale. Y sobre esas penalizaciones, digamos, pensando en el desarrollo sostenible más que en el proceso matemático, ¿cómo acompañarías toda una región sobre esas penalizaciones? Es decir, el trabajo en campo, ¿cómo crees tú que debería trabajarse para que ellos entiendan la ponderación? Bueno, ¿yo cómo la trabajaría? Yo creo que lo primero es, después de esta fase que se logró concientizar la importancia del desarrollo, de lograr el trabajo en equipo, porque pues mantener a los actores conectados más o menos 2 años de trabajo no fue fácil. A esta fase yo creo que es entender qué estamos perdiendo en el componente económico, ecológico y social, y qué prioridad tiene el territorio para recuperar lo que realmente necesitan en el momento actual. Algo crítico allá es la parte del recurso hídrico. Entonces, por ejemplo, un factor ahí para tomar una decisión que yo entraría a evaluar con penalización es mirar qué actividades económicas requieren menos consumo de agua, dado este componente que está afectando ya, digamos que la calidad de vida hasta humana por no tener acceso al agua. Entonces, yo priorizaría los factores críticos y sobre eso entraría como a medir la penalización y hacer un consenso grupal, pues para que sea, ¿no? Porque ahí tienen que ser para realmente tomar decisiones conjuntas. Ok, gracias. Y podría haber, perdón, el slide donde tenías Visual Basic hacia la derecha, creo que es al cierre de la diapositiva, de las presentaciones, perdón. ¿Cuál enlace, doctor Carlos? Donde como el cierre de la presentación que presentabas metodología como los elementos, es casi al final de la presentación. Esa. El enfoque de la metodología. ¿Por qué crees que es que tengo una duda y es Visual Basic no es un modelo per se, sino es la plataforma donde tú creas una herramienta que se soluciona para que sea fácilmente entendible por los actores? Pues no entiendo por qué entra dentro del modelo de simulado si es una implementación o por qué lo consideraron como... Vale, el modelo de simulación continua se inició trabajando con el software ITIN, que es el modelo que se basa en ese tipo de simulaciones. Y cuando se fue a correr, pues no corría, bloqueaba,
por la cantidad de arreglos que no permitió, y pues una de las causas también fue la versión del software que estábamos manejando, que era una versión estudiantil. Entonces, da esas limitaciones de poder seguir evaluando la cantidad de criterios, municipios, tipos, variaciones, se decide hacer el esquema del prototipado de ese modelo de simulación continua en Visual Basic, que es donde se hace las mismas fases de la elaboración del modelo de simulación continua, siendo ese el insumo. Ok, listo. Igual, pues una recomendación es que eso no es, pues es una herramienta donde se creó el modelo de simulación, más no es, hace parte de, pues es una recomendación. Por eso listo, doctor Carlos. Y tengo dos preguntas, una sí, muy puntual, y es la validación. No me queda claro series de tiempo a qué hacía referencia. Vale, acá se utilizaron las técnicas de análisis de serie de tiempos, que es coger los datos de producción de la vereda, se cogieron dependiendo de los sectores, habían sectores que tenían más datos históricos, otros no, y se estimó qué tanto era la actividad económica para los próximos años. Y eso se estimó en función de la cantidad de área que se asignan con esos datos reales. Entonces, por ejemplo, para el caso que se presentó, que es el sector de ganadería, la producción de bovinos estaba en función de una distribución, si no estoy mal, exponencial, que me permitió decir cuántas hectáreas voy a asignar a bovinos para los 5 años que vienen o para los 10 años, a partir de esa distribución que se estima con esos datos que fueron estimados desde el municipio para poderlos bajar a la vereda. Y la última pregunta es, ¿qué crees que hubieras podido mejorar o hacer más en la tesis y por ciertas consideraciones de tiempo, recursos no pudieron hacer? Ay, no, es que todo fue un proceso de aprendizaje muy bueno, bueno, momentos difíciles, donde uno decía ya no doy más, pero bueno, no, me fascinó trabajar en territorio, o sea, tener esa experiencia de realmente cambiar algo, no lo cambiaría y aguantaría otros 5 años más trabajando si es necesario. ¿Qué cambiaría? De pronto, la estructura de recurso económico y el apoyo de ciertos departamentos para que se haga más fácil la investigación. Aquí el proyecto se presentó a las alcaldías, al departamento del gobierno, entonces hubo un tiempo de jerarquía, como de protocolo, sí, que fueron casi más o menos 8 meses, donde ellos dijeron, sí, nos interesa la investigación, la puedes hacer y te vamos a apoyar de esta manera. Entonces lo que yo cambiaría es esos tiempos que a veces son demasiado largos y que afectan el desarrollo de poder trabajar más en territorio con los actores. Listo. Y la última, se me ha pasado, era con respecto a la metodología, ya que la pones ahí. Uno de los temas es justamente la revisión, acá tengo anotado, un segundo, la revisión de criterios, la primera fase es la selección de criterios, perdón, y en el documento inicial que leí se menciona que se va a actualizar con revisiones sistemáticas de literatura, y claro, porque las dinámicas van cambiando, pero eso no es un limitante grande, digamos, cuando se estructura la metodología y se va a aplicar a otra región u otro sector. Sí, digamos que establecer una revisión sistemática de literatura no se hace en un corto tiempo, entonces sí puede ser una limitante en tiempo, por lo cual la metodología establece la opción de que si hay unos criterios que sean bien consolidados para poder definir esos criterios en las dimensiones del desarrollo sostenible, se pueden emplear. Uno que encuentra cuando uno va y habla de desarrollo sostenible en el territorio, que comentan los criterios más generales y no abarcan a las problemáticas como tal. Fue por eso la razón de que hicimos la revisión sistemática de literatura, para dejar un conjunto de indicadores que pueden servir o no dependiendo de las dinámicas que tengan. Entonces, pues el resultado es que este conjunto de indicadores puede seguir retroalimentando a varios municipios y que de ahí se pueden actualizar o cambiar. Pero si previamente hay un consolidado de criterios en el departamento o en la región, se puede iniciar con ellos para no hacer toda la fase de revisión sistemática de literatura. Listo. Gracias. Ya ahora sí, no tengo más preguntas. Gracias, doctor Carlos. Bueno, muchas gracias, doctor Carlos Franco.
Y bueno, nuevamente pues Carolina, te felicito, y a Germán obviamente también, porque pues obviamente es un gran reto, y sobre todo con este objeto de campo pues que ustedes tomaron, o sea, hacer el trabajo de campo y tomar ese objeto pues para hacer la investigación, pues obviamente se reconoce pues que es un gran reto, y pues casi nadie le mete como la mano a eso, ¿no? Entonces es más complicado también conseguir información y todo. Y bueno, voy con mis preguntas. Entonces, lo primero pues que ustedes hacen es que reconocen ese sistema como un sistema complejo, ¿cierto? Sí, Y pues hay una justificación de eso, ¿cierto? cierto, doctora. No sé si el hecho solo de la caracterización de un sistema de esos, pues ya es una cosa gigante, y el hecho de, o sea, ser así, digamos, pues se muestra en todo el documento, porque durante todo el documento se ven aspectos de caracterización, ¿cierto? Sí. Que no le quita su valor, obviamente estoy diciendo es que es una cosa gigante, ¿no? O sea, que estoy diciendo que es una cosa, pero me llamó la atención que en la pregunta de investigación ustedes hablan sobre los componentes, sobre qué componentes. No sé si la quieres buscar ahí, te la quería leer aquí, pero no la encontré en el documento. Sí, es más o menos. Entonces, yo lo que veo es que al inicio no se preguntaron sobre la metodología, ¿sí? Sino que se preguntan sobre qué componentes, variables y relaciones, pero no se preguntaron sobre la metodología, y es normal que uno cambie, o sea, va evolucionando, digamos, las preguntas. O sea, no estoy diciendo que eso esté mal, es normal. Sí. ¿En qué momento se dio eso? O sea, ¿en qué momento se dio eso y por qué se dio eso? Que ya no se preguntaron sobre los componentes, variables y relaciones, sino que dijeron, no, aquí necesitamos es una metodología. O sea, ¿cómo surge eso? O sea, ¿a raíz de qué se da eso en la investigación? Vale. Cuando planteamos la pregunta de investigación y escribimos componentes, variables y relaciones, es porque estamos pensando en el diseño y la estructura, viendo el diseño y la estructura y la metodología, ya que la metodología está en función de esos componentes, variables, relaciones. Entonces, la pregunta de investigación es como, ¿qué necesito yo para diseñar una metodología que no sabemos cuál va a ser y que me cumpla con el desarrollo sostenible de estas actividades económicas? Así la pensamos en su momento. Pero ahí no hay aspectos de metodología, ¿no? O sea, dicen para el desarrollo sostenible. No, se deben contemplar para el desarrollo sostenible, pero no dice de qué forma ni nada. No. Entonces, por eso pregunto que en qué momento se dio, o sea, ¿por qué se vio la necesidad de diseñar hacer una metodología? Porque pareciera que ahí es como enfocado aún hacia la caracterización, ¿no? Vale, bueno, entonces el punto central de la metodología se dio cuando identificamos el componente de la toma de decisiones con estas actividades económicas. Entonces, cuando uno dice hay que tomar decisiones, ¿cómo hacemos para que los actores puedan apoyar esa toma de decisiones? Se establece una estructura que apoye esa toma de decisiones, y ahí fue donde se pensó más en cómo iba a ser esa metodología. En función a esta pregunta que sí establece, son como los insumos de entrada, pero no establece como tal la propuesta de una metodología. Ok. Bueno, en el trabajo, o sea, en el título encontramos lo de inteligencia, ¿no? O sea, se encuentra sobre modelos de inteligencia. Sí, doctora Nisay. Y hay muchos tipos de inteligencias, ¿cierto? Entonces, cuando se deja abierto a inteligencia, ¿a qué inteligencia te refieres o a cuáles? Porque luego en el desarrollo de la investigación no se tocan esos aspectos. Entonces, sí. ¿Qué tipos de inteligencias se está tratando ahí? ¿O cuáles? Porque dice a partir de modelos de inteligencia. ¿De cuáles tipos de inteligencia? ¿Modelos de cuáles? Sí, hay que acotarlos. Sí. Los modelos de inteligencia que se trabajaron en el desarrollo fue el modelo de inteligencia colectiva, y se terminó con la inteligencia territorial. Fue lo que se plasmó como modelos de inteligencia.
Pero eso no se mira en la metodología, ¿verdad? En la metodología propuesta, en las 7 fases principales, sí, ahí están las fases de los elementos básicos de un modelo de inteligencia, pero se observa más, ya entiendo el punto de vista de la doctora Lindsay, se observa más en la parte del enfoque específico, cuando se explica cada una de esas fases generales, cuando se comienza a hacer el levantamiento de información en el territorio, se mira cómo se recolecta esa información con los actores, qué representación hicimos, con qué herramienta tecnológica, entonces eso se podría observar mejor, es en el enfoque específico de la metodología como tal. La metodología básicamente tiene en esos 3 grandes, digamos, etapas que se mostraban en algún slide, dice, hay una configuración de un equipo, EA, dice delimitación del territorio rural, que es TR, ¿cierto? Sí, y adquisición de conocimiento, ¿cierto? Sí, de los territorios, o sea, básicamente. Sí. ¿En qué parte está ahí lo de los modelos de inteligencia? En la parte de la conformación del equipo asesor, de la parte de... ¿Me nombras, por favor, la última? TR dice que es adquisición de conocimiento como de los territorios, ¿no? Vale, entonces... de las dinámicas de los territorios, creo que fue como dije. Listo, entonces en esas 3 fases, que es la fase de conformación del equipo asesor, selección de actividades económicas y también delimitación del territorio rural, la fase del modelo de gestión de conocimiento no está, yo creo que sí falta más especificidad en el documento, pero se desarrolla cuando uno aplica información o aplica instrumentos a los actores para poder tener esa información. Luego de tener esa información levantada, se hace una socialización con ellos para acordar consensos y finalmente se ve representada en las decisiones que se toman en el equipo asesor, tanto departamental como local. Entonces se basa más como en la evidencia de levantamientos de instrumentos y en el análisis consensual que se hace, que vendría siendo como la toma de decisiones. Un ejemplo, ¿qué territorio rural vamos a seleccionar? Ahí se hizo la fase de adquisición tanto secundaria como dadas las dinámicas y la experticia de los actores, que vendría haciendo todo el levantamiento. ¿Cómo se organizó ese levantamiento y se analizó? Mediante una calificación de un instrumento que ellos ponderan y cómo se representa esa información tomando ya una tipificación y una zona en específico donde todos dicen estamos de acuerdo con la decisión. Entonces ahí vendrían las 3 fases básicas de un modelo de inteligencia a partir del trabajo que se hizo con los actores en el territorio, destacando el modelo de inteligencia colectiva, que es transformar esos conocimientos, esas experiencias en una decisión que se documenta dentro del caso de despliegue de la metodología. Bueno, pues si es así, pues no sé, o sea, yo entiendo más que el aporte de la tesis, en mi humilde opinión, si ustedes la quieren considerar, o sea, yo lo que encuentro es que es ver el territorio o la zona, digamos, como un sistema complejo, que es como empiezas tu argumentación. Y luego de eso, entonces, como es un sistema complejo, o sea, para mí el principal aporte acá es que ustedes ven como un sistema, más allá de que sea un sistema complejo, que también lo es, pero el solo hecho de verlo como sistema y que tenga unas entradas y unas salidas, con el hecho de poder caracterizarlo de esa forma, ya reconocen que hay una propiedad que es la propiedad de la inteligencia. Y en este caso de inteligencia colectiva, porque cada uno de los actores opera individualmente. Entonces, cuando tú reconoces que hay inteligencia colectiva, yo lo que veo es que lo que ustedes hacen es representar esa inteligencia colectiva a través de técnicas de análisis, de diferentes, digamos que herramientas que han cogido para poder representar cómo vive él, cómo se relaciona él. Y entonces luego proponen una metodología para intervenir esa inteligencia colectiva y para poder potenciar esa inteligencia colectiva. ¿Sí? Así es como lo entendí. No, y así, ¿Te suena? Sí, no, así como lo explicaste, es así, doctora Lindsay. Para verlo desde el punto de la inteligencia colectiva, es así. Pero entonces, si se reconoce como sistema, que claramente se hace, y si se
ustedes hacen unos diseños de unas herramientas, ¿cierto? Sí. Para poder potenciar esa inteligencia colectiva, ¿cierto? Hay unas entradas y hay unas salidas, y creo que están claras las entradas y están claras las salidas. ¿Tuvieron en cuenta el mercado en alguna etapa de esas? En los modelos, en las herramientas, en general. ¿De qué manera se tuvo en cuenta? El mercado. Cuando hablas del mercado, doctora Lindsay, hablas, no sé, del ¿Cómo mercado. se absorben esos productos? ¿Quién va a comprar eso? Esos productos que saquen de ahí. Vale, el mercado se tuvo en cuenta dentro de los criterios que se establecen en la dimensión económica, que es la necesidad que está requiriendo el departamento del Tolima en que se den algunas actividades, como en el caso de la agricultura con el alimento. Entonces, ese mercado se tuvo en cuenta en establecer ese criterio que es fundamental también para las unidades productivas campesinas de saber cuánto realmente tienen que dedicarle a sus cosechas, dadas las demandas locales y poco regional que pueden estar cubriendo. O sea, ¿en los modelos sí los tuvieron en cuenta? En los modelos, ¿O en las entradas? En el análisis de la dimensión económica se tuvo en cuenta el mercado. Y bueno, en general, si yo te digo que me digas cuál es tu tesis, o sea, una tesis es un postulado, ¿cierto? O sea, una afirmación, digamos, por decirlo. ¿Cuál es tu tesis? ¿Cuál es su aporte al conocimiento? ¿Cuál es mi aporte? Mi aporte es la metodología general sintética que sí permite generar información para que estos actores tomen decisiones más sostenibles con las actividades económicas que se están haciendo. Para mí esa es la tesis. Y estamos en un doctorado en ingeniería, ¿cierto? ¿Cuál Sí. es el aporte de la ingeniería? ¿Cómo estás moviendo la frontera del conocimiento en la ingeniería? Desde la parte del área de ingeniería, pues como lo dijo el doctor Carlos Franco, los modelos matemáticos ya existen, son modelos básicos que no son tan avanzados, que se pueden, digamos, que agregar nuevos modelos a esta metodología, sí, pero la frontera de conocimiento desde la ingeniería es lograr aplicar estos modelos en conjunto con conocimiento que se identifica desde las ciencias sociales, para poder lograr una integración de estas dos áreas de conocimiento y poder, digamos que tener una salida que realmente le permita el cambio de las decisiones que se están haciendo en estos territorios. Entonces, el componente o el cambio de la frontera desde el área de la ingeniería es poder articular estos modelos matemáticos en una metodología que es funcional para poder aportar a esas tomas de decisiones. Este sería el aporte desde el área de ingeniería. Vale, muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, no tengo más doctora preguntas. Lindsay. Entonces, gracias. Muchas gracias, doctora Lindsay, doctor Franco, doctor Giorgi. Como parte del protocolo, si un asistente en el público desea intervenir, exceptuando obviamente a los doctores miembros del tribunal, son ustedes, si me autorizan, para que se presente y haga su aporte, una persona que está en el público y que me comenta que ostenta título de doctor. Si ustedes lo autorizan, le damos la palabra. Gracias. Buenos días a todos. Buenos días, doctor. Sí. Mi nombre es Mauro Flores Calderón, PhD desde hace más de 40 años. He dirigido un número importante de tesis doctorales. Esto me daría la autoridad argumentativa para afirmar, mi doctora Suárez, que esta tesis que usted presenta es una tesis, en mi sentir, excelente. Y no obstante la cantidad de variables que analizó. Entonces, mi gran reconocimiento profesional. Muchas gracias, y doctor. También tendría que esta tesis tiene grandes impactos. Y no solo esta, sino también otros estudios, como por ejemplo, Colombia, si hubiera existido el EDEN habría sido en Colombia. Es un país inmensamente rico. No obstante, tenemos una gran marginalidad y esa gran marginalidad en gran parte se debe a la manera como se ha tratado la zona rural. Esta tesis tiene varios elementos positivos.
y, por ejemplo, es pertinente. Un elemento importante es que es pertinente, que es sostenible, trata el tema de la sostenibilidad, es decir, trata el tema de fortalecer los derechos intergeneracionales. También es importante en la medida que este tipo de trabajos nos ayuda a fortalecer la seguridad alimentaria. También ayuda a disminuir las migraciones del campo a la ciudad y disminuir los cinturones de miseria que se generan. También mejoran indudablemente la calidad de vida de los campesinos y por ende también la calidad, en la medida que produzca también la calidad de vida de los citadinos, en la medida que los precios tenderían a bajar. Disminuye la violencia. Disminuye la violencia porque cuando los campesinos no tienen otras alternativas laborales, son fácil presa de los grupos armados. Otro elemento. Y esta metodología personalmente considero que es un faro para la formulación de políticas públicas acertadas, porque uno encuentra muchos políticos con buenas intenciones, pero totalmente perdidos en la toma de decisiones. Necesitan un faro y eso es un faro bien importante a considerar. Tengo simplemente una sugerencia. Es posible, pregunto nomás, que este tipo de tesis, esta tesis sea viable, sea patentable. Eso solo lo dejo a la inquietud. La doctora Zoglia, también de la Universidad Nacional, muy brevemente va a hacer comentarios. Muchas gracias, doctor. Como estamos corto de tiempo, igual presentación y filiación, por favor. Y cortico, disculpe. Yo hablo mejor parada. Buenos días o buenas tardes ya. Mi nombre es Zoila Ramos. Yo soy directora general de un centro de investigación científica en telecomunicaciones, tecnologías de la información y las comunicaciones, que es miembro académico de las Naciones Unidas a través de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y de la Organización de Estados Americanos, con quienes tenemos una alianza estratégica precisamente en mujeres rurales. Pero permítame antes felicitarle a la doctora Carolina y quiero invitarle a que nos permita, y además invitarle, si es posible, la participación para aplicar en otra vereda de Colombia, específicamente la vereda del Sargento de Guadas, Cundinamarca, donde estamos iniciando este proceso en el marco de la alianza estratégica con la OEA y CITIC, precisamente algo parecido a lo que usted está mencionando ahí, pero sin esa metodología maravillosa que usted acaba de presentarnos. Es lo que les quería comentar, invitarle y nuevamente felicitarle. Es un aporte muy, muy importante que nos gustaría verlo aplicado también en nuestro programa sobre el tema de mujeres rurales, empoderando a las mujeres rurales en las TICs. Muchas gracias, doctora. Claro Muchas gracias, que doctora. sí. Muchas gracias, doctor, por las intervenciones muy amables y de acuerdo como indica el protocolo, ya terminada la fase de preguntas, vamos a invitar a los asistentes, por favor, para que nos permitan el espacio libre, salgan un momento. Vamos a entrar en etapa de deliberación y en ella solo pueden intervenir los jurados. De Carolina Suárez Roldán. Les recuerdo el título de la tesis propuesta de una metodología para el desarrollo sostenible de las actividades económicas en los territorios rurales de Colombia a partir de modelos de inteligencia. Entonces, una vez que nos hemos reunido como miembros del tribunal, el doctor Emanuel Giorgi, el doctor Carlos Alberto Blanco y yo, Lindsay Álvarez Omar, entonces hemos hecho la valoración final de la presentación y sustentación pública de la tesis doctoral y hemos decidido que la valoración es aprobado. Y el informe de valoración emitido conjuntamente por los miembros del tribunal es el siguiente. La propuesta es consistente respecto a los aspectos considerados para el análisis y modelado del desarrollo sostenible en cuanto a las actividades económicas en los territorios rurales,
Si bien se hace uso de herramientas de ingeniería, se resalta su aporte en el trabajo de campo, representado en una metodología consistente como estructura para la toma de decisiones. Dado en Bogotá al 29 días del mes de agosto de 2024 y siguen el documento la firma de los miembros del tribunal. Muchas gracias y felicitaciones, doctora. Muchas gracias A nuestro estudiante. Posterior a la lectura, vamos a dar por finalizada la sesión sin dar la palabra. Y el doctor no se nos desconecte, vamos a pedirles una foto para... Yo quiero dar unas palabras de cierre, ¿puede? Sí, claro. Sí. Bueno, muchas gracias, doctor Emanuel Giorgi, por estar acompañándonos en esta formación doctoral, por el tiempo. Muchas gracias, doctor Alinsay, también al doctor Carlos Franco por los aportes, porque fueron pilar para también lograr este resultado. También muchas gracias a mi familia, a mi esposo, a mis padres, a las personas allegadas. También agradezco a la Universidad Distrital y a la Universidad Cooperativa de Colombia, sede de Bogotá, que también fueron personas claves para poder lograr esta investigación. Ese es el resultado de todo, o sea, yo no hubiera podido lograr esto sola. Entonces agradecerles enormemente por todo ese apoyo y toda esa colaboración recibida, al doctor Elvi desde la coordinación, que siempre nos guiaba de la mejor manera para poder tener hoy este momento tan importante. Muchas gracias. Y a los compañeros del doctorado, gracias.